Bienvenidos, bienvenidas a este vídeo en el que me gustaría hablar de la posible reforma de la indemnización por despido improcedente en España, después de que, pues hace unos meses, el Comité Europeo de Derechos Sociales haya declarado que la legislación española a este respecto, en lo que refiere a la indemnización por despido improcedente, incumple la Carta Social Europea. El día 10 de octubre tuve la suerte y también el honor de participar en un seminario que organizaba el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, que se titulaba El laberinto de la reforma del despido injustificado. Este seminario tenía un formato muy interesante. Nos llamaron a dos personas, a dos ponentes, que pudiéramos tener además perspectivas distintas sobre el tema para que hubiera un verdadero contraste de opiniones. Pero por otra parte, no solo íbamos dos personas, sino que tampoco se nos proponía que hiciéramos una ponencia al uso, una exposición, digamos, sistemática al estilo de una ponencia tradicional, sino más bien que reflexionáramos sobre una serie de preguntas que ellos nos aportaban de antemano y a partir de esas preguntas pues construíamos nuestra intervención y el debate. Y la verdad es que fue pues un debate muy provechoso en el que aprendí muchísimo, tanto de las propias preguntas del departamento que me hicieron reflexionar, como de la participación de las personas asistentes y sobre todo, por supuesto, de la intervención de mi compañera de debate, que era la profesora Carmen Blasco Jover de la Universidad de Alicante. Después de esta experiencia me quedé con la idea de registrar mi reflexión sobre las preguntas en un vídeo, que es el que presento a continuación. Me parece que estas preguntas eran muy apropiadas para hacer una reflexión pues relativamente contenida de lo que es la regulación de la indemnización por despido improcedente, ¿no? O la posible regulación futura de la indemnización por despido improcedente. Por supuesto, el mérito de la idea y de la confección de las preguntas pues lo tiene el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Y por otra parte, naturalmente, pues en este caso me he ceñido a mis propias opiniones y no a la intervención de la profesora Blasco Jover, que no quisiera sustituir y que podéis encontrar pues en sus propios escritos, como por ejemplo una monografía que ha publicado muy recientemente sobre la readmisión y los horarios de tramitación. Por lo demás, ya digo que esta es una reflexión más bien condensada y en formato audiovisual, pero si queréis ver mi opinión completa sobre este tema, redactada ya de una manera más detallada, la podéis encontrar en un artículo académico, ya como con una mayor profundidad, mayores referencias, que os enlazo en la descripción del vídeo. Bueno, sin más preámbulos, vámonos ya a responder a las preguntas. Y la primera pregunta que se hacía era, ¿indemnización o reincorporación? A este respecto, yo personalmente mantendría la idea de que la indemnización debe ser la sanción general para el despido injustificado. Y de hecho, en el despido nulo, le daría al trabajador la opción entre readmisión e indemnización, que ahora mismo no tiene, al menos de manera explícita. Yo creo que lo que se ha llamado la tutela real basada en la readmisión obligatoria, pues por muy real que se llame, a menudo es la menos real de las tutelas. Por lo menos sucede así en las empresas pequeñas y medianas, que son al final la inmensa mayoría. Y quizá, bueno, pues la remisión obligatoria puede tener una cierta virtualidad en empresas muy grandes o sobre todo en la administración pública, porque en otros casos, o en la mayoría de los casos, las relaciones laborales están muy impregnadas de las relaciones humanas y el despido injustificado supone la ruptura real y efectiva de la relación personal. El trabajador es despedido de manera injusta y eso ya rompe esa relación personal. O bien incluso es la respuesta del empresario ante una ruptura previa de la relación personal. Y por lo tanto es muy difícil mantener la funcionalidad de la relación contractual para ambas partes si una de ellas no quiere. Es verdaderamente difícil. El daño ya está hecho con el despido injustificado y es muy común que el propio trabajador no quiera regresar a la empresa porque sabe que allí las condiciones de convivencia no van a ser adecuadas, no va a haber una colaboración. Lo que quiere el trabajador normalmente en estos casos no es realmente reincorporarse al puesto de trabajo que ya da por perdido, sino necesita que le den la razón, es decir, necesita un reconocimiento simbólico de que el despido, que se diga que el despido era injusto y por supuesto no solo simbólico, sino que también demanda un reconocimiento material de esa injusticia que ha sufrido y una compensación por el daño que ya en muchos casos o en la mayoría de los casos pues ya no se puede reparar.
en la práctica, hasta donde yo sé por lo menos, tanto en España como en otros países, normalmente la readmisión obligatoria no se termina imponiendo en la mayoría de las empresas, sino que a pesar de que esté prevista como una sanción general, se termina sustituyendo por una indemnización. Y por eso el énfasis teórico que a menudo se ha tenido en la readmisión como la herramienta de tutela preferida frente al despido injustificado, a mi juicio termina siendo contraproducente. Creo que hay un cierto discurso pro trabajador que ha hecho mucho daño sin querer, porque ha planteado de una manera radical que en realidad lo único que garantiza la causalidad del despido es la readmisión obligatoria y que si no, pues lo que tenemos es un despido libre e indemnizado. Esta postura, aunque sea favorable al trabajador, ha terminado coadyuvando o colaborando sin querer con una postura más proempresarial que está a favor simplemente del despido libre indemnizado bajo pago. Es decir, como por ejemplo la normativa internacional prevé la existencia de una indemnización, y desde luego la normativa española, resulta que lo que está en el ordenamiento internacional resulta que el derecho humano al trabajo y a no ser despedido sin justa causa pues no existe y se admite simplemente el despido libre bajo un costo. Lo cual, para mi juicio, es una barbaridad, o al menos una barbaridad en el plano de la normatividad, en el plano teórico, aunque en la práctica, si la indemnización es insuficiente, es verdad que no se está garantizando la causalidad del despido, pero no debe ser así, ¿no? Sería como decir que se admite en nuestro ordenamiento el acoso indemnizado porque haya una indemnización para las víctimas de acoso. No es así. No, la indemnización para las víctimas de acoso no es un precio para el empresario para acosar, sino que simplemente es una manera de responder ante un daño que ya se ha producido y que no no hay vuelta atrás. No podemos retroceder en el tiempo y eliminar el daño, sino que tenemos que compensarlo de alguna manera y la manera, digamos, más habitual, aparte de otros elementos, es la indemnización. Entonces yo estaría por poner el foco, sin descartar la remisión en algunos casos, pero poner el foco en la indemnización y abandonar esa teoría abstracta y a mi juicio demasiado alejada de la realidad de que la causalidad solo se garantiza con una readmisión obligatoria del trabajador, que en la mayoría de los casos pues no resulta viable ni deseada por el trabajador. La segunda pregunta, ¿hay que prever una indemnización mínima? Y claro, a mí esto me parece el tema más importante de todos. Entonces sí, efectivamente, para mí es absolutamente necesario, imprescindible, irrenunciable que se establezca una indemnización mínima para el despido improcedente, que actualmente no tenemos en España, y que permita garantizar la efectividad real del derecho a no ser despedido sin justa causa en todos los casos con independencia de las circunstancias, que sea suficientemente disuasoria, es decir, que evite, que prevenga el despido arbitrario, porque cuando desgraciadamente no consiga evitar o prevenir el despido arbitrario o simplemente el despido sin causa o el despido improcedente, pues por lo menos provoque una restitución, aunque sea parcial, del daño causado que transmita la idea de que realmente el despido injustificado es ilegal, ¿no? Y que consagre la vigencia y la eficacia y la validez del orden jurídico y del derecho humano al trabajo, que incluye el derecho a no ser despedido sin justa causa. ¿Qué importe debería tener esta indemnización mínima? Bueno, yo creo que es importante o conveniente por lo menos que sea pactada por los interlocutores sociales y serán ellos los que en ejercicio de su autonomía colectiva pues determinen cuál es el importe. Pero con unos ciertos límites. Yo creo que tendrían que tomar forzosamente en consideración cuáles son los gastos medios del proceso social, cuánto cuesta a un trabajador acudir en la práctica, acudir a los tribunales para reclamar el despido, porque si resulta que la indemnización es tan baja que no compensa reclamar por el despido, en realidad en los casos en los que la indemnización prevista sea muy baja, no se está garantizando la efectividad real de la norma porque el trabajador prácticamente nunca va a reclamar porque estaría yendo en contra de sus propios intereses económicos. Entonces, es fundamental que esta indemnización mínima esté contemplando los gastos del proceso social para hacer que la indemnización, bueno, que sea evidentemente bastante más alta, que permita al trabajador, bueno, pues tener un incentivo para poder solicitar
declaración de improcedencia del despido. Es verdad que esto no sería tan importante si se recuperaran los salarios de tramitación para todos los casos, incluso aunque se pagara la indemnización y no hubiera remisión. Pero yo adelanto que yo prefiero que los salarios de tramitación se queden como están ahora mismo, que se paguen en caso de readmisión, pero que la indemnización, por otra parte, tenga en consideración, tome en consideración pues lo que cuesta ir a los tribunales, de manera que no resulte un desincentivo para reclamar, digamos, la realización de la justicia. Por otra parte, me parece también muy importante, y creo que hay que subrayarlo porque no lo veo en las propuestas que se están haciendo, doctrinales o políticas. Yo creo que esta indemnización mínima no tiene que estar calculada en función del salario y la antigüedad. Desde luego, no de la antigüedad, pero tampoco del salario. Por ejemplo, no podemos proponer una indemnización mínima de 6 meses de salario, porque estamos hablando de una indemnización mínima, es decir, estamos hablando de unos mínimos de dignidad del trabajador que, sea cuales sean las circunstancias del caso, está sufriendo un daño que debe ser indemnizado, que debe ser compensado, que debe ser disuasorio y que no debe desincentivar el recurso a la acción judicial. Entonces, esto no depende de cuánto gana el trabajador. No creo que este mínimo de dignidad tenga que estar en función del salario, porque entonces sería casi como suponer que cuanto más salario tenga el trabajador, pues mayor dignidad tiene, ¿no? Evidentemente el salario tiene que incidir en la indemnización por despido, pero no respecto a este umbral mínimo, tiene que incidir para el cálculo, que ya veremos, de los daños patrimoniales, porque, bueno, pues cuanto más salario gane, pues más deja de ganar si es despedido injustamente, pero no para este mínimo, ¿eh? Entonces, si queremos que, bueno, se puede establecer una cantidad tanto alzado o mínima, pero si queremos que sea, pues automáticamente, pues que se vaya actualizando de manera automática, pues se puede hacer perfectamente por mensualidades del salario mínimo interprofesional. Podemos poner, pues, las que sean. 6 mensualidades de salario mínimo, 10 mensualidades de salario mínimo, pero no 6 mensualidades de salario del trabajador, porque entonces estamos hablando de unos mínimos, y esos mínimos entonces pues tienen que ser para todo el mundo, igual que el salario mínimo precisamente, ¿no? Con independencia de que luego haya otros importes de la indemnización. Vamos ya con la tercera pregunta. ¿Es necesario aumentar la indemnización máxima? Y también se nos pide pues un poco de atención a lo que pasa en otros países. A ver, si yo hablo de mi opinión personal, a mí no me preocupa en lo más mínimo la indemnización máxima. Lo que me preocupa es, ya lo he adelantado antes, la indemnización mínima. Y también me preocupa, aunque lo más importante de todo es la indemnización mínima, pero también es muy importante el modo de cálculo, la dependencia absoluta del salario de la antigüedad y la previsibilidad absoluta. Pero dicho esto, yo creo que lo que es la indemnización máxima en España es bastante alta, en general es suficientemente alta, y lo es también en términos comparados. Para mí lo que hay es una desigualdad muy grande entre unos trabajadores que pueden llegar a tener una indemnización muy alta y unos trabajadores precarios, periféricos, que no tienen salario y antigüedad y que están pues absolutamente en los márgenes del sistema laboral, porque si no se aplica una protección frente al despido injusto, el resto del derecho del trabajo casi siempre es papel mojado, ¿no? Incluyendo pues la posibilidad de llevar a cabo actividad sindical, de elegir representantes, de sindicarse, y también los derechos individuales son papel mojado si no hay una protección auténtica frente al despido. Por eso, para mí el problema, la verdad, no son los privilegiados, trabajadores privilegiados que tienen unos salarios altísimos, como aparecen en algunas sentencias que nos encontramos, que son unos salarios extremadamente altos, que me parece muy bien que luchen por sus derechos y que los reclamen ante los tribunales, pero para mí pues no hay que poner el foco ahí, porque ahí no está el problema. Estos trabajadores ya van a tener una indemnización bastante alta. El problema son los trabajadores, digamos, en los puestos de trabajo pues, más periféricos, más marginales, con más inestabilidad, con más precariedad, o los que simplemente no tienen casi antigüedad o salario, que además, pues por supuesto, esto tiene un sesgo de género, tiene un sesgo de edad, tiene un sesgo de extranjería, etcétera, ¿no? Ahora bien, el problema de la indemnización máxima, aunque no sea mi preocupación, sí que aparece en relación con la compatibilidad de la indemnización actual con la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales, porque parece que la doctrina de este comité, que es vinculante en mi opinión, no lo trabajábamos en el seminario, pero es vinculante,
no puede haber un tope absoluto y cerrado para los daños morales. Dice, no, los daños morales se tienen que restituir íntegramente. Los daños morales se tienen que restituir íntegramente. No puede haber un tope para los daños morales. A mí esto me parece equivocado, porque la propia idea de restituir íntegramente los daños morales es una contradicción en los términos. Los daños morales en realidad no son cuantificables. Necesitamos cuantificarlos para reconocer y para compensar, para reconocer el daño, para reconocer la aplicación del ordenamiento, para compensar al trabajador. Necesitamos, es una ficción, necesitamos cuantificarlo, pero los daños patrimoniales pues son fácilmente cuantificables porque son patrimoniales, ¿no? Los daños incluso físicos, o el de la salud física, de la salud mental, pues no son cuantificables, la verdad, tampoco, pero por lo menos su concurrencia se puede acreditar de una manera, bueno, hay un daño, ¿no? Es decir, podemos acreditarlo como un hecho, pero los daños morales son una valoración de la situación y no podemos fingir que esa valoración de la situación tiene una correspondencia exacta con una cantidad económica que habría que restituir íntegramente. Si es una convención social, pues lo mejor es que se bareme. Como se han baremado los daños morales y personales en multitud de ordenamientos jurídicos y multitud de culturas, incluso arcaicas. Hay que ponerlo, hay que decir, si no sabemos cuánto vale un daño moral, pues está bien que lo diga el ordenamiento. Y está bien que nos diga un mínimo y un máximo, porque eso también nos atribuye un margen para la valoración. O sea, si un profesor evalúa un examen y dice este examen vale 75, pues lo primero que preguntamos es 75 ¿sobre qué? ¿Sobre 100? 75, ¿qué significa el número 75? Claro, si evalúa con un 7, pues suponemos que está evaluando de 0 a 10, entonces sabemos lo que significa un 7 en términos cualitativos. Pero si no tenemos un baremo abajo y arriba, pues verdad que el dinero tiene un cierto valor en la sociedad, por lo tanto, bueno, pues no es lo mismo que un número arbitrario como el que se pone en un examen, que necesita necesariamente de una escala, pero en gran medida necesitamos una escala para saber cuándo el daño es grave, cuándo es menos grave, cuándo es leve. Necesitamos un mínimo y necesitamos un máximo en la cuantificación de los daños morales. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con esta doctrina del CDS. Sin embargo, evidentemente hay que cumplirla, pero yo creo que hay que cumplirla inteligentemente. Yo creo que los daños morales que son pues más complicados, porque son los que no hay que probar, porque se desprenden automáticamente de la calificación del hecho, son los daños derivados de la antijuricidad del despido. Es decir, el hecho en sí de que el despido es antijurídico y que tiene que ser compensado para, poner de manifiesto la realización del derecho y la aplicación del derecho y la antijuricidad del acto. Necesitamos reconocer unos daños morales. Entonces, esos daños morales son los que, a mi juicio, es más importante baremar. Y luego la legislación debería delimitar pues, qué otros daños morales adicionales y sin tope, no baremados, pueden provocarse en un despido. Unos son los que ya he dicho, los daños derivados de la antijuricidad del despido, que se producen siempre, se producen automáticamente en cualquier despido improcedente, y se podrán graduar porque podrá ser más o menos antijurídico el despido, pero dentro de unos parámetros mínimos y máximos. Y otros son daños morales adicionales que no tienen tope, pero que se pueden producir en situaciones excepcionales o en situaciones específicas. A mi juicio, si nos ponemos a pensar, esto pues se reduce a un fenómeno que ya está reconocido en nuestro ordenamiento porque está admitido expresamente por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es la posibilidad de que un despido sea improcedente porque no se demuestra la causa o la causa es insuficiente, pero en su ejecución se provoquen daños a los derechos fundamentales, básicamente a los derechos fundamentales, ¿no? Daños a la integridad de la persona trabajadora que tengan que ser indemnizados, ¿no? Por ejemplo, el supuesto más típico es el de la obtención de una prueba ilícita contraria a los derechos fundamentales, como sería a la intimidad de la persona trabajadora. Entonces, obtengo una prueba con la finalidad de despedirte, vulnerando tu intimidad, entonces el despido es improcedente porque no hay prueba, salvo que hubiera otras pruebas, claro, pero si no hay otras pruebas, el despido es improcedente porque no hay causa, no se ha demostrado la causa, no es nulo,
pero han causado un daño a los derechos fundamentales y entonces tiene que haber una indemnización por la vulneración de la intimidad. Bueno, pues igual si el despido por la forma en la que se manifiesta, pues hace un particular daño al honor, por ejemplo, o a la integridad física y moral, ¿no? Por cualquier derecho fundamental. Pero esto ya está reconocido, o sea, tenemos unos daños morales derivados de la antijuricidad del ilícito y tenemos unos daños morales pues adicionales porque que no derivan de la pérdida del puesto de trabajo antijurídica, sino que derivan del modo en el que se ha llevado a cabo el despido y que pueden ser delimitados, precisados con la norma y, bueno, pues no tienen tope igual que no tienen el resto de los daños derivados de la vulneración de derechos fundamentales, aunque, como sabéis, pues hay unos baremos en la práctica que no se aplican estrictamente, pero que sirven como orientación que es tener en cuenta, pues hoy en día la jurisprudencia está teniendo en cuenta como orientación la LISO, precisamente porque necesita algún tipo de baremación. Que eso, bueno, podría ser criticable, pero no es lo que nos dedicamos ahora. Vamos a la cuarta pregunta. Indemnización fija o variable, ¿no? O una mezcla. ¿Hay que sustituir la indemnización fija o hay que poner una indemnización fija y después complementar con algo variable? O si es una indemnización variable, ¿cómo la calculamos? Vale, bueno, aquí mi modelo es muy particular, pues porque yo tengo mi propia idea de cómo debería regularse la indemnización. Y yo estoy de acuerdo con que haya una indemnización variable que dependa de las circunstancias y no solo del salario de antigüedad, que no sea absolutamente previsible, que no sea absolutamente determinable para que no se pueda establecer como un coste, como un precio de cometer ilícito. ¿A cuánto vale despedir al trabajador sin causa? ¿Cuánto me va a valer? 5.000 euros. ¿Cuánto creo que me beneficio? Pues hacemos un cálculo de coste-beneficio y entonces ya decidiré si te despido o no te despido, si me conviene o no me conviene. Eso no puede ser, ¿no? Para eso la indemnización tiene que ser variable, pero creo que no puede ser puramente discrecional. Tiene que estar bien estructurada y racionalizada. Tenemos que tener unos parámetros claros para determinar la indemnización que proporcione seguridad jurídica y también una cierta homogeneidad, un cierto tratamiento homogéneo de los supuestos, ¿no? Y para eso creo que la clave es separar entre los distintos tipos de daño. Yo creo que el fondo de la injusticia de nuestro actual sistema, que me parece enormemente injusto, es que mezcla en una única partida o en un único módulo de cálculo distintos tipos de daño que no tienen nada que ver entre sí. En esa indemnización genérica calculada mecánicamente, automáticamente sobre el salario de antigüedad hay muchas cosas. Entonces yo creo que hay que distinguir entre unas cosas y otras y establecer distintas partes de la indemnización. Y por supuesto va a haber una parte relativamente fija o calculada conforme al salario de antigüedad, va a haber otra parte variable pero con unos mínimos y unos máximos y va a haber una parte abierta pero ya con daños acreditados y demostrados. Vamos entonces a esas tres partes. Yo creo que las tres partes son los tres tipos de daño principales que hay que tienen una naturaleza distinta y deben ser tratados de manera distinta. Primero, los daños patrimoniales derivados de la pérdida del puesto de trabajo por una causa no imputable al trabajador. Es decir, el trabajador pierde el puesto de trabajo y por lo tanto hay un lucro cesante. Va a perder ingresos, va a perder dinero y aquí se le causa un daño que no es imputable al trabajador porque es el empresario el que la ha despedido sin causa y por lo tanto eso debe ser indemnizado. Eso es un tipo de daño. Otro daño sería los daños morales, a los que ya hice referencia antes, derivados de la propia antijuricidad de la conducta, de que el despido no solamente no es imputable al trabajador, sino que además es ilícito. Y para marcar la diferencia, para simbolizar el hecho de que el despido es antijurídico y para compensar adecuadamente al trabajador por esos daños morales, incluso para disuadir al empresario de llevar a cabo despidos antijurídicos, tiene que haber una indemnización con unos mínimos y unos máximos y de carácter variable. Y luego otros daños adicionales. Aquí la diferencia es que los daños patrimoniales derivados de la pérdida del puesto de trabajo no se pueden calcular con exactitud, porque son daños para el futuro, que dependerán de cada situación y que generaría mucha inseguridad que estuvieran abiertos, ¿no? Tampoco estoy yo de acuerdo con que se valoren conforme a características personales del trabajador, porque eso es peligrosísimo. O sea, encarecer, por ejemplo, el despido de los trabajadores de mayor edad y no solo antigüedad, pues puede implicar que no se les contrate. Entonces, bueno, esto es muy problemático. Yo creo que aquí hay que hacer una estimación abstracta, es decir, los daños patrimoniales derivados de la pérdida del puesto de trabajo por causa no imputable al trabajador se tienen que estimar en abstracto y tiene que haber un módulo de cálculo y aquí sí que tiene que haber una indemnización fija
que para mí podría depender perfectamente del salario de la antigüedad, porque son unos indicadores aproximados, probabilísticos de los posibles daños patrimoniales que sufre el trabajador, por razones que, bueno, ahora no tendría yo tiempo de explicar, pero tanto el salario como la antigüedad son unos buenos indicadores de estos daños patrimoniales que deben ser estimados en abstracto y además concurren automáticamente. No tenemos que demostrar el daño patrimonial, sino que automáticamente pues ya estimamos el daño sufrido por un despido por causa no imputada al trabajador. Claro, para mí estos daños son exactamente los mismos que los del despido procedente por causas económicas o empresariales. En el ordenamiento español, cuando el empresario puede despedir al trabajador no por una infracción disciplinaria que sea culpa del trabajador, sino por una situación económica o una situación organizativa, técnica de la empresa, y entonces decimos, bueno, permitimos al empresario que despida al trabajador para atender a su propia conveniencia en relación con la situación que está atravesando, con la situación de la empresa, etcétera, pero al mismo tiempo hemos de compensar al trabajador porque no es un despido disciplinario, no tiene la culpa de haber perdido el puesto de trabajo. Y entonces se establece una indemnización basada en el salario de antigüedad, que como sabéis, de 20 días de salario por año de servicio. Entonces, esa indemnización para mí debería ser la misma en el despido improcedente. Para esta parte del daño, porque en el despido improcedente sucede lo mismo, pierdo el puesto de trabajo, no sabemos exactamente qué daño patrimonial, esto me provoca un daño patrimonial, pero no es posible calcular de antemano qué daño patrimonial me va a suponer esa pérdida del puesto de trabajo. Bueno, pues nada, pues entonces vamos a calcularlo conforme al salario de antigüedad. Y es la misma. ¿Por qué va a ser mayor o por qué va a ser menor? Sí, la indemnización por despido improcedente tiene que ser más alta que la del despido procedente por causas económicas, eso está claro. La indemnización por despido improcedente tiene que ser más alta. ¿Por qué? Porque es un ilícito del empresario, entonces ese ilícito ya refiere a otro tipo de daño que no es patrimonial, refiere a un tipo de daño moral vinculado a la infracción del ordenamiento jurídico. Entonces tenemos esa primera parte de 20 días de salario por año de servicio o los que sean, si se cambiara para el despido económico, pues habría que cambiarlo para el despido improcedente y por supuesto esos 20 días habría que pagarlos tanto si el despido improcedente se ha llevado a cabo supuestamente por causas económicas o supuestamente por causas disciplinarias. Pero sería solo una parte de la indemnización. La segunda, ya lo he adelantado antes, sería la estimación de estos daños morales derivados de la antijuricidad de la conducta. Y aquí, como ya he adelantado, creo que tendría que haber un tope mínimo que marque un mínimo de dignidad de esto. A ver, esto está prohibido, tiene que tener una sanción y no puede ser igual o mejor despedir a alguien improcedente que despedirle por causas económicas, ¿no? Tiene que haber un elemento también disuasorio que impida o que prevenga que los empresarios lleven a cabo despidos sin causa. Vale, entonces tiene que haber un tope mínimo y tiene que haber un tope máximo para que haya una escala, el tope máximo y sería graduable entre el tope mínimo y el tope máximo en función de las circunstancias concurrentes se podría poner una indemnización más o menos alta, como por otra parte pasa en todas las normas de carácter estrictamente punitivo, ¿no? En las normas penales o en las sanciones administrativas se establecen unos mínimos y unos máximos y en función de las circunstancias concurrentes pues se pone el importe y no hay ningún problema para eso. De este modo no es un coste previsible del despido ilícito, ¿no? Y de hecho, claro, variable en función de qué? Variable en función de la antijuricidad de las conductas, sobre todo. Es decir, no puede ser igual, y es una injusticia que así sea actualmente en nuestro ordenamiento, no puede ser igual el despido absolutamente arbitrario, sin causa alguna, o por una causa totalmente ilícita. Por ejemplo, el despido porque un trabajador se quiere tomar vacaciones o el despido de un trabajador que quiere ejercer derecho. Esos despidos no siempre son nulos por vulnerar la tutela judicial efectiva. Muchas veces son simplemente un despido por ejercitar un derecho, por querer coger vacaciones o por no querer hacer horas extraordinarias. Entonces, esos despidos son absolutamente ilícitos, ¿no? Un despido por algún motivo absolutamente arbitrario, que no sea reconocible, o por una antipatía personal, o por un sentimiento, o por elementos puramente que no tienen nada que ver con las causas reconocidas formalmente. O puede haber un despido en el que realmente concurre un principio de causa, hay una infracción disciplinaria de cierta entidad o hay algún tipo de situación económica de cierta entidad y entonces el empresario de buena fe o aparentemente de buena fe al menos entiende que
puede ejercer el despido, pero como no tiene una certidumbre absoluta de si se cumple la causa o no, porque la definición de las causas naturalmente es de carácter cualitativo y entonces hay una valoración judicial posterior, pues puede ser que el juez posteriormente determine que el despido, bueno, había un principio de causa, pero esa causa no era suficiente. Entonces, en estos casos el empresario ha obrado de buena fe y en los otros casos el empresario ha obrado con una absoluta arbitrariedad. Yo creo que no se puede sancionar del mismo modo al empresario en un caso que en el otro y que además el daño moral sufrido por el trabajador tampoco es el mismo en absoluto. No es lo mismo ser despedido con una cierta causa, aunque al final el juez diga que es insuficiente, que ser despedido por ejercer un derecho. Es que no tiene nada que ver y es una absoluta arbitrariedad que nuestro ordenamiento trate los dos supuestos por igual. Entonces, claro, esa variabilidad tendría que estar en función del grado de antijuricidad de la conducta, garantizando siempre un mínimo, porque al final el despido es improcedente y tiene que haber un mínimo. Y por otra parte, creo que habría que tener en cuenta la dimensión económica de la empresa, porque las sanciones tienen que ser disuasorias. Entonces, bueno, pues no es lo mismo ser una multinacional con muchísimo dinero que una pequeña empresa para la cual una pequeña indemnización ya es una carga suficiente. Claro, la indemnización tiene un carácter disuasorio, efectivamente. Podríamos decir, es que estos son daños punitivos, pues llamémosle como le llamemos, pero yo creo que los daños morales implican también la conciencia de la víctima de que la sanción o la indemnización ha implicado un cierto esfuerzo al agresor, ¿no? O sea, que si 1.000 euros para una pequeñísima microempresa es una cantidad enorme, bueno, o 6.000 euros es una cantidad enorme, pero para una multinacional a lo mejor 6.000 euros pues no es absolutamente nada, el trabajador lo sabe, entonces no se ve restituido esos daños morales. Por lo tanto, estos daños morales basados en la antijuricidad de la conducta variarían en función del grado de antijuricidad, del grado de arbitrariedad del despido y también de la dimensión de la empresa, pero medida en términos económicos y no en términos de volumen de plantilla, que no siempre es un indicador apropiado para los motivos, para ver el poder económico de la empresa. Y por último, de manera ya más excepcional, habría unos daños adicionales a los anteriores, que los anteriores son automáticos y son estimaciones. Vamos a suponer que siempre hay un daño patrimonial, que lo calculamos conforme al salario de antigüedad, y por supuesto hay siempre un daño moral porque el despido es ilícito y eso hay que pagarlo, más o menos, ¿no? En función de lo que ya he dicho. Pero puede que el despido, por su forma de ejecución, pues provoque otros daños morales, como ya dije antes, de vulneración de derechos fundamentales, o incluso daños patrimoniales que sean distintos, diferentes de la mera pérdida antijurídica del puesto de trabajo. Puede ser que provoque un daño patrimonial concreto y cuantificable. Bueno, pues en estos casos, estas indemnizaciones ya sin tope podrían añadirse a las anteriores. No se produce con esto una inseguridad jurídica porque ya no estamos hablando de unas indemnizaciones que aparezcan automáticamente, sino que, como sucede normalmente en derecho, pues hay que acreditar fehacientemente la producción de los daños, hay que demostrarlo y hay que valorarlo y no son estimaciones puramente abstractas o automáticas, es decir, que por lo menos hay que acreditar la concurrencia del daño que en principio es excepcional, no se produce en todos los casos y creo que el legislador tendría que precisar un poco más qué tipo de daños serían los que quedarían cubiertos por esta tercera parte de la indemnización. Por lo tanto, indemnización variable sí, y con esas tres partes. Daños patrimoniales derivados de la pérdida de puesto de trabajo por causa de imputable al trabajador. Segundo, daños morales derivados de la antijuricidad de la conducta. Y tercero, pues daños excepcionales que no estén cubiertos, que no estén incorporados ya a las estimaciones anteriores. La quinta pregunta que se nos hacía se refería a los salarios de tramitación. La verdad es que yo soy partidario de que los salarios de tramitación se queden como están actualmente. Pero es verdad que a condición de poner una indemnización adecuada para el despido improcedente, que sea variable en los términos que he dicho antes y que tenga sobre todo un tope mínimo. Yo creo que en nuestro país los salarios de tramitación se han utilizado de manera disfuncional para suplir las carencias de la indemnización, de la regulación de la indemnización por despido improcedente. Claro, lo único que ha hecho antiguamente que el coste no fuera totalmente predecible y lo único que impedía que pudiera comprarse el ilícito, asumir el coste si es bajo del ilícito de despedir, es la existencia de los salarios de tramitación.
era lo único que le quedaba a los trabajadores de escasa antigüedad y lo único que les permitía acudir a la jurisdicción para reclamar la vulneración de sus derechos. Por eso, en su día, la eliminación de los salarios de tramitación en los casos de pago de indemnización fue un duro golpe para los trabajadores, perjudicó notablemente el interés de los trabajadores, pero porque estaba mal regulada la indemnización por despido improcedente. Y al mismo tiempo los profesionales del derecho, sabiendo que lo único, salvo que los trabajadores tengan mucha antigüedad, por supuesto, ¿no? Para los trabajadores de poca antigüedad, lo único que garantiza una cierta dignidad en la indemnización son los salarios de tramitación. Lo que están haciendo o lo que han hecho los profesionales del derecho es buscar por todos los medios el despido nulo, forzando la interpretación del ordenamiento jurídico para intentar conseguir despido nulo a toda costa, porque es lo único que va a garantizar una solución digna. Y eso ha llevado o está llevando en cierta medida, o en mi opinión por lo menos, a una cierta banalización del concepto de discriminación, que eso sería otra historia, ¿no? Pero que la discriminación es algo pues relacionado con la vinculación a grupos sociales y eso a veces se olvida, ¿no? Y también a veces puede ser una banalización de la tutela de los derechos fundamentales y de los conceptos de los derechos fundamentales porque se intenta buscar el despido nulo a toda costa. En cualquier caso, si se establece una indemnización adecuada, pues los salarios de tramitación deberían, digamos, orientarse a su funcionalidad, es decir, ceñirse a su carácter estrictamente resarcitorio de los daños patrimoniales constatados. Porque estos daños no dependen ni del grado antijudicial de la conducta ni de la capacidad económica del empresario, sino de un elemento totalmente ajeno como es la duración del proceso. Entonces, la dilatación del proceso puede producir un daño al trabajador, ¿no? Que en último término es imputable al empresario, salvo que el proceso se dilate demasiado, ¿no? Pero ¿cuándo se produce este daño? Pues cuando el trabajador es readmitido, porque si el trabajador es readmitido y por lo tanto no recibe ninguna indemnización por el despido, salvo que se hubieran vulnerado derechos fundamentales, pero eso, como hemos visto, va aparte, pues entonces resulta que quien le devuelve ese tiempo que ha estado esperando el juicio, si no ha estado trabajando o cobrando el desempleo, pues ha perdido un dinero y ese dinero hay que compensarlo. Por lo tanto, sí, salarios de tramitación, evidentemente sí, pero cuando compensan un daño efectivamente producido, no reduplicando, digamos, en la idea del lucro cesante de pérdida del puesto de trabajo que ya está contemplada en la indemnización tasada. A mi juicio, todo esto es compatible con la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales, que es verdad que dice que los salarios de tramitación hay que pagarlos, pero para empezar no condena a España expresamente ni explícitamente por este motivo, sino que simplemente repite una doctrina que lleva diciendo de manera genérica y abstracta pues en muchas resoluciones. Y esta doctrina lo único que dice es que es necesario reconocer los salarios de tramitación. Pero bueno, digo yo, hay que reconocer los salarios de tramitación cuando se produce algún daño, porque es una necesidad para compensar un daño patrimonial efectivamente causado. Entonces yo mantendría los salarios de tramitación como están, pero es verdad que nos agarramos mucho, o se agarran mucho los profesionales o los trabajadores a los salarios de tramitación por, porque la indemnización por despido improcedente está mal regulada. Yo lo que creo que hay que hacer es regularla bien. De manera que cada una de las partidas de la indemnización tenga su función y entonces podamos cuantificarla en relación con la función que está cumpliendo. Esta parte son los daños patrimoniales de lucro cesante, esta parte son los daños derivados del antijudicial ilícito, estos son los daños adicionales y estos son los salarios de tramitación pues como una medida de un daño patrimonial adicional que se está produciendo en algunos casos, pero no en todos. La sexta pregunta. Si se decide reformar el despido, como parece que era la intención del legislador, ¿deberían considerarse otros temas en materia de extinción? Pues yo creo que sí. Yo creo que es necesario porque realmente los distintos elementos de la regulación están relacionados entre sí. Entonces, lo que ha habido en nuestro sistema regulatorio ha sido poner el foco en el despido improcedente libre indemnizado, que es una barbaridad, ya lo he dicho antes, del plano de la normatividad, pero en la práctica hemos estado favoreciendo el despido libre indemnizado con una indemnización perfectamente previsible y muy baja para los trabajadores de escasa antigüedad. Entonces todo lo demás del despido pues estaba condicionado por esto y ha habido un favorecimiento del despido improcedente. El resto de la regulación en general estaba buscando siempre la máxima flexibilidad para el empresario, pero paradójicamente esto perjudicaba de algún modo a los pequeños empresarios porque terminaba favoreciendo declaraciones de improcedencia. Yo creo que la regulación del procedimiento y del preaviso en el despido disciplinario es
extremadamente laxa en relación con los demás países europeos. Yo estudié varios países en su día y no tenía nada que ver con la legislación española, la de procedimiento más laxo, lo que favorece decisiones puramente emotivas, tomadas de presa y corriendo, sin estrategia, sin planificación, sin investigación, sin unas formalidades, pues sin una explicación. Todo esto favorece despidos que son innecesarios y que el empresario no llevaría a cabo si tuviera más información y que termina declarándose improcedente, y también incluso que los despidos con causa, despidos que podrían ser perfectamente declarados procedentes, ya sea disciplinarios o económicos o empresariales, se terminen declarando improcedentes porque es que al final, aunque no haya exigencias muy grandes de forma, pues al final, como se ha favorecido que la forma sea absolutamente flexible, pues resulta que no hay ningún tipo de incentivos para llevar a cabo los despidos de una manera profesional. Efectivamente, hay que dar audiencia al trabajador, ya lo ha dicho el Tribunal Supremo, ya lo decíamos en este seminario, aunque no era el tema del seminario, hay que dar audiencia al trabajador, yo creo que también hay que dar audiencia a los representantes. Tiene que haber un mínimo procedimiento, una mínima procedimentalización, sin necesidad de implantar una burocracia excesiva, sino que haya un mínimo de diálogo previo o de comunicación previa. Es que es muy básico. También creo que debería haber un preaviso mínimo, salvo en determinados casos disciplinarios, no en todos extremos, como sucede por lo general en Europa. No como en España, que un despido llamado disciplinario, pero en el que no hay ningún atisbo de causa, pues rápidamente pues eliminamos todo preaviso, que el preaviso permite también procedimentalizar y permite que haya un cierto diálogo, una comunicación, una investigación, una indagación, algo, ¿no? También yo creo que hay que intentar estructurar que en las infracciones menores, hablando de las infracciones disciplinarias, pues se apliquen sanciones antes que despido. Esto puede intentar ser favorecido por el legislador de alguna manera. Es lo que yo creo que hacen los empresarios bien asesorados. Antes de despedir, pues van aplicando distintas acciones y al final el despido disciplinario llega pues cuando hay una desobediencia manifiesta. Entonces es muy difícil que ya esto se declare improcedente. Pero claro, el sistema no lo favorece, lo hacen los empresarios bien asesorados, pero algunos pequeños empresarios pues pueden, guiados por esta laxitud de procedimiento, ¿no? Que incluso otorga validez al despido verbal o tácito, aunque se declare la improcedencia, pues claro, no tenemos cartas de despido, no tenemos nada que permita, digamos, reconocer la procedencia del despido. Bueno, en el mismo sentido que estaba hablando ahora mismo, yo creo que el despido sin formal, o sea, el despido sin carta de despido, tiene que ser declarado nulo e imponerse automáticamente la remisión. Yo no era muy partidario de la remisión como solución general, pero sí en este caso. Yo creo que hay que decir esto no ha existido nunca y ahora si tú quieres despedir, despide bien. Hay que forzar que los empresarios hagan cartas de despido porque si no es una inseguridad absoluta y luego hay que favorecer que los empresarios puedan hacer, cuando concurran causas realmente disciplinarias o económicas, una buena carta de despido porque los empresarios están perdiendo los juicios y yo creo que es por las cartas de despido. Habrá muchos casos de distintas, pues, habrá muchos motivos por los que los empresarios están perdiendo los juicios, ¿no? Las estadísticas judiciales parece que le dan la razón casi siempre los jueces al trabajador en las reclamaciones por despido. Y yo creo que esto se debe a que no se ha cobrado conciencia de que la carta de despido al final es una especie de demanda porque luego no se pueden sacar nuevos hechos que no se hayan mencionado en la carta de despido, con lo cual, bueno, pues hay que hacerla con cierto cuidado. Y creo que esto también es bueno para los intereses empresariales, de una perspectiva pues, un poco más profesional y menos de esa lógica de un despido puramente, ya decía antes, emotivo, apresurado, no meditado, sin procedimiento, descolocado, que lleva al final al enfoque sobre la improcedencia, ¿no? Como también ha llevado tradicionalmente, evidentemente que eso sería otra historia, la contratación temporal en fraude de ley, ¿no? Todo orbita al final a declaraciones de improcedencia y donde se establece una indemnización que es injusta para los trabajadores de escasa antigüedad y salario, ¿no? Y luego también en cuanto a las causas organizativas, técnicas y productivas, quizás no tanto respecto a las económicas, yo creo que la reforma del 2012 buscaba una flexibilidad extrema y desdibujó la definición de la causa, pero eso al final crea incertidumbre, porque luego los tribunales, como es lógico, pues los tribunales aplican una lógica jurídica y exigen una cierta racionalidad.
exigen algo al empresario. Tiene que haber algo para poder despedir por causas organizativas, técnicas y productivas. Pero como la ley no deja claro ese algo porque quería dar demasiada flexibilidad al empresario, pues se termina generando una situación de incertidumbre que tampoco beneficia a los empresarios. Entonces yo creo que pues habría que volver al concepto de amortización de puestos de trabajo, que es muy claro. O sea, si el puesto de trabajo desaparece, ese es el mínimo, ¿no? Lo mínimo para despedir por causas económicas empresariales es que el puesto de trabajo desaparezca realmente. Luego, adicionalmente a este requisito, pues se pueden poner otros relativos a cuál tiene que ser la situación de la empresa con mayor o menor gravedad para que pueda aplicarse el despido, ¿no? ¿Puedo yo despedir y cargarme un puesto de trabajo por descentralización productiva o por mandarlo a otro país? Bueno, pues dependerá de dónde ponga el legislador bueno, la definición de la causa, pero creo que hay que definir, hay que definir. Y ya la última pregunta que se nos hacía era sobre la posibilidad real de la reforma, que esto es ya hacer de adivinos y además hacer de adivinos en un seminario pues es fácil, ¿no? Porque podemos adivinar lo que queramos, pero en un vídeo ya los hechos del futuro pueden traicionarnos. Yo no soy, creo que esta reforma es muy necesaria, creo que es muy importante, creo que debería hacerse y además, sinceramente, pues claro, yo propongo una forma en la que debería de hacerse y creo que esa forma sería correcta, la verdad. Eh, pero soy poco optimista respecto a la posibilidad real de la reforma, sobre todo de una reforma que verdaderamente coja el toro por los cuernos, si me permitís la expresión, ¿no? Y aborde realmente donde están los problemas, que es esa fijeza extrema de la indirección y esa dependencia absoluta del salario y de la antigüedad. Yo creo que la patronal, quizá para evitar un mal mayor, podría admitir un aumento del módulo de la indemnización de 33 a 45 días, pero esto la verdad es que no soluciona el problema del que estoy hablando. Y de hecho, pues agranda aún más pues, la distancia entre los trabajadores más antiguos y que tienen unas buenas indemnizaciones y los trabajadores de poca antigüedad que no tienen indemnizaciones dignas. Entonces, bueno, pone todavía mayor, no les perjudica a los trabajadores porque seguiríamos con sin mínimo, ¿no? No perjudica a los trabajadores de poca antigüedad, pero claro, alarga la distancia incluso con los trabajadores de mayor antigüedad. Pero creo que resulta difícil que la patronal admita, no lo sé, el carácter variable de la indemnización, porque los empresarios se han acostumbrado, igual que se acostumbraron a la contratación temporal en fraude de ley, ¿no? Se han acostumbrado a una indemnización perfectamente predecible, que consolida el despido improcedente como un mecanismo normal de gestión de las plantillas. Incluso en algunos momentos históricos el legislador ha declarado que se subvencione a las pequeñas empresas el despido improcedente, lo cual es una barbaridad porque es subvencionar un ilícito. Entonces, no estamos ahí en este punto ahora mismo, pero esta normalización del despido improcedente como una forma normal de gestionar las plantillas, eh, pues, pues claro, es difícil. Yo entiendo que para los empresarios es difícil salir de ahí, ¿no? Salir de ahí a un sistema que puede ser más racional y puede ser mejor también para los empresarios, pero claro, implica una cierta ruptura, implica, bueno, regular el despido de otra manera y seguramente los empresarios podrían pedir aquí también una mayor certidumbre en la definición de las causas, porque es verdad que sí, es verdad que si es un ilícito, entonces no podemos tratar un ilícito como si fuera algo normal, pero evidentemente puede haber casos en los que el empresario no sepa si está cometiendo un ilícito o no porque tenga una cierta incertidumbre respecto a la definición de las causas. Por eso yo creo que está bien definir mejor las causas, pero también está bien que la indemnización al final varíe dependiendo de, pues, como decía antes, el grado de antijuricidad. En todo caso, me parece poco probable que la patronal llegue a un acuerdo, pero sin embargo me parece que es muy importante que se haga. Y claro, también podría ser beneficioso para los empresarios llegar a un acuerdo con los interlocutores sociales que impidiera o que bloqueara reclamaciones adicionales ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, ¿no? Desde el punto de vista a lo mejor estratégico, ¿no? Es decir, bueno, vaya, hemos llegado a un acuerdo sobre esta regulación del despido, entonces no la impugnéis porque esta es la que hemos llegado, ¿no? En todo caso, lo veo difícil, ojalá que se llegue a ese acuerdo. Y sin ese acuerdo, la verdad, veo difícil ahora mismo, tal y como está el Parlamento español, ¿no? Son sus particularidades ya, que son pues para escribir una tesis doctoral entera, ¿no? No solamente un artículo.
eh, creo que sería muy difícil que sin un acuerdo con entre los interlocutores sociales se llegara a aprobar la reforma de despido que necesitamos. Incluso con el acuerdo, pues tampoco está garantizada, como vimos, por ejemplo, con la reforma laboral, que estuvo a punto de no aprobarse o casi se aprobó con un cierto elemento de, no sé si de casualidad, eh, incluso aunque contaba con el acuerdo de los interlocutores sociales. Entonces, todo esto me lleva a pensar que es probable que esta reforma, desgraciadamente, no se llegue a hacer, y que si se hace es probable que sea una reforma de puramente de maquillaje, podríamos decir, que por ejemplo suba el módulo de la indemnización de 33 a 45 días, pero que realmente no altere eh, la situación que tenemos ahora. Pero esto no sería bueno, no sería bueno para los trabajadores, desde luego, que están sufriendo este problemas de cálculo de la indemnización. No sería bueno para los empresarios porque todo esto, además no me puedo detener, pero genera problemas también incluso de productividad, genera problemas de todo tipo, también económicos, a mi juicio, en mi opinión, pero bueno, no lo puedo desarrollar aquí. Sería deseable y además creo que puede eliminar la incertidumbre que tenemos ahora respecto a la respuesta de los distintos órganos judiciales eh, a la necesidad de cumplir con la Carta Social Europea. ¿Qué significa cumplir la Carta Social Europea? Reconocer una decisión mayor, en qué casos, cuándo, pues unos dicen que sí, otros que no, estamos pendientes del Tribunal Supremo, no sabemos lo que dirá el Tribunal Supremo ni qué margen quedará después de lo que no haya, dentro de lo que no haya dicho, y posibles futuras reclamaciones al Comité Europeo de Derechos Sociales por esta materia. Entonces, creo que sería muy conveniente abordar el tema de la indemnización por despido de una manera, pues, como creo que estoy proponiendo yo, razonada y razonable y buscando, pues, pensar para qué sirve la indemnización y si sirve para distintas cosas, separar esas cosas distintas y establecer formas distintas de cálculo que sean adecuadas a la función que se cumple. En fin, bueno, yo creo que ya me he alargado demasiado, seguramente más que en el seminario, donde estaba prevista que las intervenciones fueran cortas, pero aquí como no hay moderador que me pare, pues, pues me desmadro y hablo demasiado. Pero en fin, espero que el vídeo haya servido por lo menos para reflexionar sobre una reforma quizás improbable, esperemos que no, pero a mi juicio muy necesaria, pues para articular unas mejores bases para el derecho al trabajo español y para el sistema de relaciones laborales. Así que ya veremos si esto es así. Entre tanto, hasta el próximo vídeo.